Según San Juan es tan sencillo y tan fácil de entender que cualquier niño podría leerlo y entenderlo sin ningún problema. Pero al mismo tiempo también se ha dicho que es un evangelio tan profundo que puede volver loco a un auténtico teólogo, a un auténtico estudiante o indagador de verdades profundas. El Evangelio según San Juan es una auténtica joya, una auténtica maravilla. Les animo a que lo lean, tiene 21 capítulos, es muy fácil de leerlo, un par de capítulos por día, aunque te aseguro que en cuanto empieces a leerlo te vas a enamorar, porque es un libro completamente diferente. Completamente diferente. De hecho, cuando vas a una escuela bíblica a estudiar la asignatura llamada los Evangelios, Mateo, Marcos y Lucas se llaman los Evangelios sinópticos y se estudian los tres juntos. Pero hay una clase para estudiar aparte, el Evangelio según San Juan, porque es, ya te digo, completamente diferente a los demás otros evangelios. Es el último que se escribió. El primer evangelio que se escribió fue Mateo, más o menos en la misma época en la que se escribió el Evangelio según San Lucas. Tiempo más tarde se escribió el tercer evangelio, el que lleva el nombre de Marcos, y 70 años después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, es decir, ya rozando el año 100 después de Cristo, Juan decide también contar en la historia de Jesús. Pero, como dijimos la semana pasada, cuando leíamos y compartíamos el capítulo 1, es un evangelio diferente porque no es un evangelio que va dirigido, por ejemplo, a los judíos. Alguien ha dicho que si un no judío en aquella época le caía en las manos el evangelio según San Mateo, seguramente de entrada se iba a aburrir, porque uno de los juegos, digo entre comillas, favoritos de los judíos es el tema de las genealogías, retroceder en el tiempo, en la historia y recordar cómo se llamaba su padre, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo, y es algo que lo llevan en la sangre, es algo que lo han mamado de pequeño, ¿no? Y en el Evangelio según San Mateo encontramos en el primer capítulo una enorme genealogía que va pues desde los tiempos de Abraham hasta el mismísimo Señor Jesucristo. Pero eso a un gentil, a un griego, le aburriría, no le llamaba para nada la atención. Pero como fue escrito para los judíos, a los judíos eso les fascina, ¿no? Sin embargo, el Evangelio según San Juan, que fue escrito 70 años, como acabo de decir, después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, es un evangelio que, como vamos a ver ahora ahí en la pantalla dentro de un rato, Juan tiene que seleccionar muy meticulosamente las palabras, porque a estas alturas ya hay más gentiles convertidos que judíos convertidos al cristianismo, o al Mesías, al Señor, ¿no? Por lo tanto, el vocabulario tiene que ser diferente. Porque hay términos que para un judío significan una cosa y para un gentil significan otra o simplemente no significan nada. La palabra Mashiach, Mesías, prácticamente es una palabra inexistente en el Evangelio según San Juan, es una palabra que no aparece mucho. Y Juan escoge palabras como por ejemplo vimos el domingo pasado la famosa palabra logos, ¿os acordáis? Juan capítulo 1, porque el logos para el griego era el que había hecho el universo, el que le daba orden, el que ponía todo en su sitio, el que hacía que todo funcionara. Y entonces él utiliza esa palabra que era muy conocida en el mundo de la filosofía griega y la emplea, y entonces él dice el logos, ese que ustedes llaman el logos, el creador, que no tienen ni idea de lo que están hablando, yo voy a hablar de él. Y presenta a ese logos como el creador del universo, presenta al logos como encarnado. Hoy hemos cantado una parte de una canción que hablaba acerca del verbo se hizo carne. Y vemos cómo Juan es una persona que no solamente tiene que seleccionar muy bien las palabras que va a utilizar, porque la audiencia, los lectores a los cuales va a llegar el Evangelio, son personas que no tienen mucho conocimiento de la Biblia, son gente que viene de un trasfondo pagano, de idolatría, un mundo de mitología griega. Entonces él tiene que ser muy cuidadoso en esto, sino que además tienen que tener presente, y cuando sepan esto van a entender por qué Juan utiliza tantas veces ciertas y determinadas palabras. Ya habían empezado a introducirse en las iglesias herejías, las enseñanzas de los famosos gnósticos, personas que decían Dios no pudo crear el mundo, porque el mundo, el cuerpo, la materia es malo, por lo tanto un Dios santo
un Dios bueno, un Dios perfecto, no puede tener contacto con el hombre bajo ningún concepto. No puede tener contacto con la materia. Entonces ellos creían que había una serie de, así lo llamaban, emanaciones, ¿verdad? Y Jesucristo era una emanación de Dios que prácticamente no tenía nada que ver con Dios. Y entonces él sí, como no era divino, como no era santo, como no era Dios, como no era creador, él sí podía tener contacto con el hombre, él sí podía tener contacto con la materia, porque al fin y al cabo él no era Dios. Y eso es lo que algunos gnósticos creían. Otros creían que este mundo, que ellos consideraban que era pecaminoso, malo, el cuerpo era la cárcel del alma, pues ellos decían que este mundo fue creado por los ángeles caídos. Los ángeles caídos fueron arrojados de la presencia del Señor, y como ellos eran tan malos, pero al mismo tiempo eran tan poderosos, pues ellos fueron los que crearon el mundo, los que crearon la materia, etcétera, etcétera. Sí, permítame la expresión, un cacao, un lío terrible que se estaba metiendo dentro de las congregaciones. Para colmo, había otra tendencia, otra herejía que se había metido con mucha fuerza en la iglesia, y era todo lo contrario. Era que Jesucristo era simplemente un hombre que había evolucionado con una serie de poderes que había ido adquiriendo con el paso del tiempo, pero no tenía nada que ver con la divinidad. Otros creían que Jesús era, como ellos llamaban literalmente, un espíritu descarnado. Un espíritu que cuando lo veías parecía un hombre, parecía un ser humano, pero en el fondo no era un ser humano. Realmente él no comía, no se cansaba, no tenía que dormir, no tenía ningún tipo de sufrimientos, porque era una especie de espíritu que cuando se manifestaba parecía un hombre, pero de hombre no tenía absolutamente nada. Fíjense, ante menudos follones y herejías se encontraba el apóstol Juan, y ahora tiene que presentar un evangelio convincente, claro y directo, y presentar a Cristo de una forma correcta, de una forma adecuada, teniendo en cuenta la cantidad de herejías que ya se habían metido en la iglesia para este tiempo. Ahora, en este evangelio me ha llamado mucho la atención, vamos a poner la primera información en la pantalla. Hay cosas que Juan omite completamente, ni las toca. Tenemos, por ejemplo, ahí, ustedes lo pueden ver, el nacimiento del Señor Jesucristo. Juan ni lo menciona. No es que no crea en él, evidentemente, sino que, como vimos la semana pasada, el evangelio empieza diciendo: en el principio era la palabra y la palabra era Dios. Es decir, va antes de Génesis 1.1. Antes de Génesis 1.1, va a la eternidad para demostrar que no solamente Jesucristo tuvo un nacimiento físico, sino que él era un ser eterno, ¿verdad? Creador, que en un momento determinado decide humanarse, decide tomar forma de hombre y venir a este mundo. Por lo tanto, él, el tema del nacimiento, como ya sabe que lo han tocado otros evangelistas, como por ejemplo Mateo, como por ejemplo Lucas, él ese tema no lo toca. Tampoco habla del bautismo, no es algo a lo cual Juan le quiera dar énfasis. No habla de las tentaciones del Señor Jesucristo, que aparecen muy bien explicadas en algunos evangelios. No hace mención a lo que llamamos la última cena, la cena donde Jesús parte el pan y el vino con sus discípulos y establece lo que llamamos el nuevo pacto. No habla de la agonía de Cristo en el huerto de Getsemaní, donde allí es machacado, donde allí es triturada su voluntad y donde allí, digamos, se rinde completamente al Padre diciendo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso ni lo toca. No habla tampoco de la ascensión de Cristo. Si quieres buscar ese tema, ese momento, en Juan no lo busques porque no lo vas a encontrar. Tampoco habla de parábolas. Por ejemplo, el Evangelio según San Mateo está lleno de parábolas. ¿Por qué? Porque él intenta presentar el reino de Dios, pero sin embargo Juan lo que intenta presentar al rey del reino de Dios, que es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, no habla de las parábolas. Tampoco aparecen milagros de liberaciones de demonios. Incluso la palabra milagro, él la sustituye por una palabra que es la palabra moftim, en plural, que es la palabra señales. Y es la palabra que aparece, fijaros a dónde se remonta Juan. Juan era un hombre con un conocimiento de la palabra tremenda, tremenda. Él se remonta al llamamiento de Moisés, allí en Éxodo, capítulo 4, donde Moisés habla mal, Moisés dice: no me van a creer,
no me van a oír. Y entonces el Señor dice, no, yo te estoy diciendo que te van a oír, yo te estoy diciendo que te van a recibir, que tú vas a sacar a mi pueblo y lo vas a traer aquí, y tú estás diciendo que no. Es decir, ¿me estás llevando la contraria? Pues te voy a enseñar lo que le pasa a una persona cuando habla mal. Mete la mano en tu pecho. Metió la mano en el pecho y le dice, sácala ahora. Y cuando la sacó, estaba totalmente leprosa. Y se vuelve a meterla. Sácala, ya está limpia. Él se quedó, esa lección se le quedó grabada en su mente, y él se dio cuenta que su propia hermana, María, cuando habló mal de él, le pasó exactamente lo mismo que a él le pasó, quedó leprosa durante un tiempo por dudar y por hablar mal de los hijos de Israel. ¿Qué te parece? Y no solamente eso, sino que le dice, ¿y ahora qué tienes en tu mano? Dice, tengo una vara. Dice, tírala al suelo, y se convirtió en serpiente. Si le estás dando lugar al enemigo, cada vez que hablas mal. Cógela por la cola y volvió otra vez a convertirse en vara, a convertirse en palo. Estas dos señales no las olvides en tu vida. Cuando vayas a Egipto, muéstrales estas dos señales para que ellos aprendan a hablar y para que sepan lo que puede ocurrir cuando una persona utiliza mal el poder de la lengua y puede darle lugar al enemigo. Así que estas señales, esa palabra moftín, es la misma que utiliza Juan en su evangelio cuando dice que el Señor Jesucristo hizo muchas señales, las cuales no están escritas en este libro. Dejadme que os lea este versículo. Jesús hizo además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Él lo dice bien claro. Todo lo que Jesús hizo, todo lo que el Señor enseñó, todos los milagros de Cristo no están escritos en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Así que él emplea la palabra señales, y ahora después hablaremos un poquito de eso. Así que estas cosas que les he mencionado no aparecen en el Evangelio según San Juan, pero mira tú por dónde. Si Juan no hubiera escrito su Evangelio, todas estas cosas que vamos a ver a continuación, la siguiente por favor, nunca sabríamos absolutamente nada de estas cosas que vamos a mencionar ahora, porque no las menciona ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas. Si yo les preguntara a ustedes, sin leer el Evangelio según San Juan, cuál fue y dónde hizo el Señor Jesucristo su primer milagro, nunca lo sabríamos. Nunca sabríamos que el primer milagro de Cristo fue en Caná de Galilea, convirtiendo el agua en vino. Porque nadie lo menciona, pero Juan sí. Bendito sea el Señor, porque le reveló y le mostró a Juan dicho milagro, ¿sí o no? Menciona además algo muy interesante, la conversión o la conversación que tuvo en capítulo 2 con Nicodemo. Esa conversación no aparece por ninguna parte en los otros evangelios. Es una conversación interesantísima, allí en Juan capítulo 3. A Juan le gusta mucho las conversaciones de Cristo con otras personas. Por ejemplo, en el 2 está el milagro de las bodas de Caná, en el 3 está la conversación con Nicodemo, en el 4 ¿qué está? La conversación con la mujer samaritana. Si no hubiera sido por Juan, nunca hubiéramos sabido que Jesús se detuvo junto al pozo en Samaria y le habló a una mujer samaritana, y allí pues le dijo cosas tremendas, y allí él se reveló como quien verdaderamente él era, solamente en Juan. Si no se hubiera escrito el Evangelio según San Juan, nunca habríamos oído de que sanó a un paralítico en el capítulo 5 en el estanque de Betesda, que hacía 38 años que estaba esperando el movimiento del agua. Fíjate tú por dónde, hermano, me quedé sorprendido, y es así. Si no hubiera sido por Juan, nunca hubiéramos oído hablar de Lázaro. La resurrección de Lázaro, su amigo en Betania, solamente la encontramos en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan. Nunca nos hubiéramos enterado de que el Señor Jesucristo se agachó para lavarle los pies a sus discípulos, porque eso no lo cuenta ningún otro evangelista más que solamente Juan. Nunca hubiéramos recibido o tenido una enseñanza que va, fíjate, desde el capítulo 14
hasta el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, hablando acerca del ministerio, de las funciones del Espíritu Santo, el bendito Consolador. Por ejemplo, él dijo, no os pongáis tristes, no os dejaré huérfanos, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuese, el Consolador no vendría. Pero cuando Él venga, porque yo le voy a rogar al Padre que os envíe otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, Él me glorificará a mí, Él os guiará a toda la verdad, Él os hará saber lo que ha de venir, Él tomará de lo mío y os lo hará saber a cada uno de vosotros. Él además convencerá al mundo de justicia, de pecado y de juicio. ¿Qué te parece? Una enseñanza profunda del Espíritu Santo solamente en San Juan. Nunca habríamos oído el comentario despectivo, la crítica que Judas hizo cuando vio a una mujer que derramaba sobre él un vaso de alabastro con el nardo puro, aquel perfume, dice que se llenó toda la casa, y cuando él dice, qué desperdicio tan grande, haber derramado todo este perfume sobre el cuerpo de Jesús, qué desperdicio tan grande. Esto vale más de 300 denarios, un año entero de trabajo, total derramado sobre Cristo así, en un momento. Eso aparece en San Juan. Así que es un evangelio que nos da muchísima información, pero es un evangelio diferente. ¿Por qué? No solamente porque cuenta cosas que ningún otro evangelista contó, sino que los demás evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, nos hablan y se centran fundamentalmente en el ministerio de Jesús en el norte del país, en lo que conocemos con el nombre de Galilea. Él se quedó a vivir durante mucho tiempo en Galilea, sobre todo en la ciudad de Capernaum, el pueblo de Naún, y los evangelios, los 3 primeros, nos cuentan lo que hacía allí, pero sin embargo Juan cambia de escenario y comienza a hablarnos de cosas que Cristo hacía en el sur del país, en Judea y sobre todo también en la ciudad de Jerusalén. Ahora, es interesante porque en el propósito del libro que hemos leído esta tarde, Juan reconoce que todo lo que el Señor Jesucristo hizo, nunca, ningún autor, ni él mismo, podía haberlo escrito. Hay, por ejemplo, un versículo muy interesante en San Juan, os lo leo, capítulo 21, que dice, hay otras muchas cosas que Jesús hizo. Estamos en el 21-25. Las cuales, si se hubieran escrito una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Por lo tanto, el Evangelio según San Juan es un pequeño resumen, no es una obra completa, una enciclopedia de la vida de Cristo, sino es simplemente un pequeño resumen donde Él a propósito toma o escoge 7 señales y las va a presentar y nos va a presentar a Cristo de una forma muy completa. Pero una cosa que llama mucho en el Evangelio según San Juan es lo observador y la tremenda memoria que Juan tenía. Hay cosas que se pierden con el tiempo, no nos acordamos de lugares, de nombres, cosas que ocurrieron. Sin embargo, vais a ver que Juan, por ejemplo, yo he hecho una lista de cosas que cuenta Juan que demuestran que tenía una memoria tremenda. Pero aparte de tener una memoria tremenda, era un hombre muy observador. Por ejemplo, él dice que cuando aquel niño dio aquellos panes y aquellos peces para dar de comer a aquella multitud, ¿os acordáis del milagro, sí o no? Él dice en su evangelio, y por cierto es el único que lo dice, que aquellos panes eran panes de cebada. Qué curioso, ¿no? Son panes de cebada. No son panes de trigo, no son panes de maíz, no son arepas, ¿no? Sino son panes de cebada. Qué curioso, ¿no? Después dice, por ejemplo, que cuando el Señor en una de las ocasiones calma la tempestad en el mar de Galilea, habían remado 5 kilómetros. Otros evangelistas dicen, después de haber remado un rato, Juan dice, no, un rato no, remamos 5 kilómetros. Qué curioso, ¿no? Después se da cuenta de que en el primer milagro en las bodas de Caná de Galilea, no solamente dice que Jesús dijo llenar las tinajas hasta arriba, sino dice que había 6 tinajas. No dice, bueno, había tinajas, sino las cuenta, porque si no las cuenta, ¿cómo lo sabe? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tinajas había llenas de agua que después se convirtieron en vino. Es el único que menciona, fíjate qué detalle tan curioso, esto es una persona muy observadora, pero no solamente observadora, sino que además si no estás allí, tú no te enteras. Porque les quiero decir que el único que se la jugó
y que fue valiente y que estuvo al pie de la cruz hasta que murió fue Juan. Y por eso él dice que hay un momento, mientras él está agonizando en la cruz, hay un momento en el que los soldados comienzan a decir, oye, la túnica que lleva puesta este hombre es buenísima. Es una pena romperla en pedazos y un trozo para ti y otro trozo para ti. ¿Por qué no nos rifamos y echamos suertes? Y dice la Biblia que echaron suertes y a uno le tocó y se la llevó. Eso solamente lo cuenta Juan, que se rifaron la ropa del Señor. Después dice que cuando se llevan a ungir a Cristo al sepulcro, algunos dicen que lo envolvieron en una sábana y ya está. Juan dice, no, lo envolvieron en una sábana y le pusieron mirra, le pusieron aloe y había 100 libras entre mirra y aloe para envolver, para ungir el cuerpo del Señor. Es el único que dice que Nicodemo se llevó el cuerpo de Cristo para ungirlo. Es el único que dice que aquella mujer que derramó el vaso de alabastro, el vaso de nardo puro sobre el cuerpo de Jesús, dice que no solamente lo derramó, sino que toda la casa olió al perfume que olía el Señor Jesucristo. Otro detalle muy interesante. Después, por ejemplo, una de las cosas muy interesantes es que él dice que el templo de Jerusalén se tardó 46 años en ser restaurado y decorado por el rey Herodes, el único que lo dice. Es el único que menciona el detalle, muy interesante por cierto, que en Juan capítulo 4 dice que los samaritanos y los judíos como que no se llevaban entre ellos. Había un pique ahí, ni los samaritanos podían ver a los judíos, ni los judíos a los samaritanos. Son detalles muy significativos de un hombre que se fija mucho. Luego, algo que me ha llamado mucho la atención del Evangelio según San Juan, es que es un hombre que menciona lugares de Jerusalén porque se ve que conoce y se sabe muy bien mover en la ciudad de Jerusalén. Por ejemplo, menciona la puerta de las ovejas, capítulo 5, verso 2. Menciona el estanque de Betesda, capítulo 5. Menciona el otro estanque que hay en la otra punta de la ciudad, el estanque de Siloé, capítulo 9. Menciona una puerta que se llama el pórtico de Salomón, donde años más tarde o tiempo más tarde iría con Pedro, y allí orarían. ¿Se acuerdan? Por el paralítico que estaba allí en la puerta del templo. Es el único que menciona el torrente de Cedrón, ese barranco que divide la ciudad del Monte de los Olivos. Él dice que el Calvario, aquel monte, tenía forma de calavera, lo registra también en su libro. Es un hombre, ya digo, tremendamente observador, una persona que conoce la ciudad de Jerusalén y se mueve por ella, diríamos, como pez en el agua. Ahora, en cuanto al tema de las herejías, Juan quería dar una imagen, una visión completa del Señor Jesucristo. Porque en aquellos tiempos estaban, como dije al principio, los que creían que Él no era un hombre, sino una especie de espíritu que se aparecía en forma humana, y estaban aquellos que decían que era tan divino, que no era un hombre. Claro, ¿cómo casar, cómo unir estas dos herejías? Hermanos, a lo largo de la historia, la iglesia, el pueblo de Dios, ha tenido que enfrentarse con un montón de problemas, de todo tipo. Pero algo que el enemigo ha utilizado y seguirá utilizando hasta el final de los tiempos contra nosotros, contra el pueblo de Dios, es tratar de meter sutilmente en las congregaciones lo que llamamos o conocemos con el nombre de herejías. ¿Qué es una herejía? Bueno, vamos a definirlo de la siguiente manera. El diablo sabe perfectamente que cuando uno conoce la verdad, cuando uno tiene un encuentro con él, cuando uno conoce la verdad, pues sabe diferenciar perfectamente lo incorrecto. Ya el ejemplo que hemos puesto en otras ocasiones, aquel hombre que trabajaba en un banco manejando todo el día divisas, manejando todo tipo de monedas. Antes había más que ahora, hoy en día con el tema del euro muchas monedas no existen, pero antes cuando viajabas por Europa, cada país tenía su moneda y tenías que cambiar franco, tenías que cambiar libras, tenías que cambiar pesetas. Bueno, ya eso prácticamente ha desaparecido. Pero le preguntaron un día a un hombre que manejaba constantemente divisas. Me imagino que habrás tenido que estudiar muchísimo, ¿no? Hacer muchos cursos para diferenciar los billetes falsos de los verdaderos. Y él dijo, jamás en mi vida yo he hecho un curso para estudiar billetes falsos. Y entonces, ¿cómo sabes diferenciar uno falso de uno verdadero? Dice, porque yo he estudiado muchísimo al billete verdadero. Yo lo conozco también, su tacto, hasta cómo huele, las características del billete verdadero, lo que se tiene que ver, lo que no se tiene que ver, dónde tengo que tocar, dónde no tengo que tocar. Lo conozco tan bien que en cuanto me presentan un billete falso, digo, este no es falso, este no es verdadero.
porque conozco al verdadero. Ahora, si me pongo a estudiar todo lo falso, al final sé que son falsos, pero no conozco al verdadero. Y lamentablemente vemos que hoy en día también hay gente así, han estado un poco de tiempo en los mormones, un poco de tiempo en los Hare Krishna, un poco de tiempo en los Rosacruces, un poco de tiempo con los testigos de Jehová, un poco de tiempo con los evangelistas, un poco de tiempo con no sé quién. Al final tienen un cacao en la cabeza terrible, conocen tanto a sectas y filosofía, pero no conocen la verdad. Y Jesucristo no es uno más. Lo que Juan hace es presentar la verdad, porque él dice, la verdad os hará libres. Si yo empiezo a rebatir y a discutir y esto, no, con la discusión no llegamos a ninguna parte. Yo lo que voy a hacer es proponerme, seleccionar una serie de señales, presentaros la verdad de la forma más completa y variada y profunda posible, porque cuando lleguéis a conocer la verdad, cuando lleguéis a intimar con la verdad, os vais a dar cuenta de que lo falso ya no tiene ningún atractivo, ya no tiene ninguna tentación para vuestra vida, porque la verdad no solamente os hará libres, sino que la verdad os hará felices. ¿Cuántos dicen amén? Entonces él presenta a Cristo como la verdad y os vais a dar cuenta que la palabra verdad, verdadero, aparece así de veces en el Evangelio según San Juan. No hay una palabra que se repita más en este Evangelio como la palabra verdad o verdadero. Tengo aquí una pequeña lista, no están todos, pero para que veáis. Dice, yo soy el pan verdadero, el pan que descendió del cielo. No dice yo soy el pan. Bueno, podría decirlo, pero añade la palabra, yo soy el pan verdadero. Y entonces dice, el pan que comieron nuestros padres en el desierto, pues todos los que lo comieron murieron. Pero el que coma de mí nunca morirá. Después dice, yo soy la vid. Pero no dice solamente yo soy la vid, sino dice yo soy la vid verdadera. Juan capítulo 15, verso 1. Juan 8, 16 dice yo soy el juez, pero el juez verdadero. El juez que imparte verdaderamente justicia. Y os vais a dar cuenta de que aparece la palabra verdad por todo el Evangelio. Encontramos, por ejemplo, en Juan 14, 6, un versículo que todos conocéis de memoria, ¿sí o no? Sí. A ver, ¿qué dice Juan 14, 6? No, ese es 3:16, ese es el 3:16, el 14:6, 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Otra vez la palabra verdad, continuamente la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Qué curioso que un día Pilato se le quedó mirando y le dijo, ¿y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad no es la iglesia evangélica, ¿sabías eso, no? La verdad no es una secta, una religión. La verdad se llama Jesucristo. La verdad se llama Jesucristo. Y teniendo al Señor, podemos discernir entre la verdad y la mentira. Hay algunas congregaciones donde tal vez enseñan cosas que no son 100% verdad. Por eso el Señor quiere que escudriñemos la verdad, que leamos la Biblia, para que sepamos discernir y sepamos separar lo falso de lo verdadero. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, quiero que sepas esto y lo tengas bien presente en tu vida, que dice el Espíritu de Dios que en los últimos tiempos, y lo dice claramente el Espíritu Santo, se meterán dentro de las congregaciones herejías, falsas doctrinas, doctrinas de demonios, que parecerán muy bonitas y muy atractivas, pero para eso tenemos la palabra, para comprobar en todo momento si lo que en mi iglesia se está predicando es la verdad. Y el día que aquí no se predique la verdad, levántese y váyase. No se quede por amor a mí, no se quede por amor a los niños, no se quede por cariño a la hermana o al hermano tal. No, aquí no estamos para vernos las caras, aquí estamos para crecer y conocer y profundizar en la verdad, porque la verdad es la que nos hace libres. Y si se predica la mentira, pues lo lamento mucho, yo aquí no quiero estar ni un minuto de mi tiempo, porque la mentira esclaviza, la mentira es un veneno, que le abrimos la puerta y va contaminando nuestra vida. Por lo tanto, compruebe siempre, traiga la Biblia a la iglesia, tome apuntes, escuche los mensajes, y si comprueba que algo no ha sido correcto, que le están enseñando mentiras, que le están manipulando la escritura, no haga caso, sea selectivo en esto. Jesucristo vino para darnos la verdad, para abrir nuestros ojos, y la verdad se puede comprobar, no solamente experimentar, se puede comprobar, y la misma Biblia que yo uso para predicar aquí en el púlpito, la tiene usted, léala, escudriñela, memorízala, y si ve que no coincide con la verdad, aquí tu tiempo se ha terminado, amigo. Estamos en este lugar para crecer en la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora fíjense qué interesante, en el Evangelio según San Juan hay
7 expresiones muy interesantes, que las vamos a ver ahora, pero algo que también hace Juan, no solamente nos presenta a Cristo como el eterno, el creador, el todopoderoso, sino que además nos da ejemplos para que nos demos cuenta que a lo mejor puede haber un creyente, escúchenme bien por favor, puede haber un creyente que no lo entienda todo, pero tenemos que tener paciencia con el que no lo puede entender o aceptar todo. Si yo pusiera, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Si tuviéramos este salón ahora mismo dividido en dos, tuviéramos este salón dividido en dos, tenemos en el centro, más o menos, ¿no? Tenemos en el centro una especie de cristal, de prisma, y proyectamos un rayo de luz desde ese lado en dirección al prisma. Todos los que están a mano izquierda verían solamente un rayo de luz, pero todos los que están a mano derecha verían 7, en 7 colores diferentes. Si yo les pregunto a los de la mano izquierda, ¿ustedes qué están viendo? Y me dicen, un rayo de luz. ¿De qué color? Blanca. ¿Seguro que veis uno solo? Contarlo bien, sí, uno solo. Vosotros, hermanos, ¿qué estáis viendo? Pues estamos viendo 7 rayos de 7 colores diferentes. Pero ¿cómo puede ser que unos vean 7 y otros vean 1? ¿Quién está viendo la verdad? Todos. Lo que pasa es que unos están a un lado y otros están a otro lado. Y estos, por estar en un lado, ven más que los que están en otra parte. ¿En qué lado te encuentras de tu relación con el Señor? Hay gente que no ve más allá de lo que ven sus ojos, y por eso se hunden, por eso se desaniman, porque no ven más allá. Y como le dijo el Señor a Pedro, no pones la mira, no pones la mira en los 7 rayos, no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Y claro, cuando uno mira a lo de la tierra se derrumba. Cuando uno mira a lo de la tierra, uno se deprime, la fe te la destruye el mundo. Pero cuando tú levantas la mirada, tú ves más allá. Y eso es lo que Juan quiere. No solamente presentarnos al Señor Jesucristo como divino, como creador, como un ser eterno, sino que también lo presenta como humano. Y fijaros las citas que os voy a dar para los que tomen nota, ¿no? En capítulo 2, verso 15, vemos a Cristo enfadado, con un látigo. Comienza a echar fuera a todos los que vendían en su casa y los llama ladrones. Me habéis convertido mi casa en cueva de ladrones. En el capítulo 4, verso 6, te lo encuentras cansado y sediento junto a un pozo, pidiendo un vaso de agua a una mujer samaritana. El verbo hecho carne, cansado del camino, pidiendo agua. Sus discípulos en el capítulo 4, verso 31, le daban de comer, porque lo notaban que era la hora de comer y él no había comido. En el capítulo 11, prácticamente todo el capítulo te lo encuentras llorando, quebrantado, emocionado, identificándose con el dolor de haber perdido a un amigo, a un ser querido. En el capítulo 1 y en el capítulo 8, verso 58, te lo encuentras en su preexistencia, Te lo encuentras que él sabe perfectamente lo que tiene la persona. Por eso Cristo no es un hombre que hace muchas preguntas. Ponte un día a hacer un estudio, te animo a que lo hagas. Empieza a buscar en la Biblia cuántas preguntas Cristo hacía. Generalmente muy pocas. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Jesús no preguntaba cosas a la gente? Porque Él tiene todas las respuestas. Porque Él sabe todas las respuestas. Nosotros para saber ciertas cosas tenemos que preguntar, ¿y cómo fue? ¿Y dónde no fue? ¿Y quién estaba? ¿Y quién no estaba? ¿Y estabas tú? ¿No estabas tú? ¿Y fue arriba? ¿Fue abajo? ¿Era de noche? ¿Era de día? Tenemos que hacer muchas preguntas. Él no hace apenas preguntas, porque Él tiene todas las respuestas. Encontramos en el capítulo 17, verso 5, a Jesús. Lo encontramos diciendo que Él tuvo gloria con el Padre. La misma gloria que tenía el Padre, Él la tenía. Y lo encontramos bajando del cielo en el capítulo 6. Pero fíjate tú qué interesante. Encontramos al Señor Jesucristo cansado, lo encontramos al Señor Jesucristo pidiendo agua, lo encontramos dormido en una barca y al mismo tiempo diciéndole a aquella mujer, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es el tuyo. Diciéndole a uno, he aquí un verdadero israelita. Y le dice, pero si nunca nos hemos visto, dice, yo te vi a ti cuando estabas debajo de la higuera. Y cuando te lo encuentras en el Evangelio según San Juan diciendo, yo soy antes de Abraham,
Yo existo antes que Abraham, el patriarca. Y le dicen, ¿tú? ¿Pero cómo vas a ser tú antes que Abraham si tú no tienes ni 40 años? Y él les dice, os aseguro que yo soy antes de Abraham. Y yo te digo, no lo dice la Biblia, pero yo también te digo que hasta Abraham habló con el mismísimo Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo habló con el mismísimo patriarca Abraham. ¿O quién te crees que era Melquisedec? Melquisedec, Melech Sadik, el rey de justicia, sin genealogía, sin padre, sin madre, sin principio de fin ni de días. Allí estaba el Señor, dándole pan y vino al patriarca Abraham, y el patriarca Abraham dándole los diezmos a Melquisedec, el rey de Salem, el rey de justicia. ¿Qué te parece? Ahora, a lo largo del capítulo, a lo largo del libro del Evangelio según San Juan, encontramos en 7 ocasiones al Señor Jesucristo utilizando la expresión Anojí. En hebreo hay 2 formas de decir yo. La habitual, la común, la que se suele utilizar siempre, la que todo el mundo usa es Aní. Aní, yo, Aní. Pero cuando Dios dice yo, generalmente Él utiliza otro yo que no lo utiliza el ser humano. Es el yo, el pronombre personal, primera persona, que utiliza Dios, y es Anojí. Anojí es yo cuando habla Dios, y Aní es yo cuando habla un ser humano. En el Evangelio según San Juan encontramos 7 Anojí. Juan 6:48, Anojí lejen Jaim, yo soy el pan de vida, el pan verdadero. Anojí or haolam, Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Encontramos al Señor diciendo, yo soy la puerta de las ovejas, Juan 10:7. Encontramos en Juan 10:11 diciendo, yo soy el buen pastor. Lo encontramos en Juan 11:25 diciendo, yo soy la resurrección y la vida. Lo encontramos en Juan 14:6 diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y lo encontramos en el 15:1 diciendo, yo soy la vid verdadera. Y todas las veces que dice eso, dice Anojí, Anojí, Anojí. Por eso la gente se quedaba diciendo, ¿pero qué está diciendo? Hoy en esta iglesia ha habido algo impresionante que a mí me ha impactado muchísimo. Y es que se ha cantado y se ha pronunciado el verdadero nombre de Dios. El nombre que habéis pronunciado esta tarde en esa canción, que después la vamos a cantar al final, otra vez más, es el verdadero nombre de Dios. Y ese nombre tiene que ver con la existencia, tiene que ver con la existencia misma. Nadie le ha dado existencia a Él le da existencia a todas las cosas. Pero hay algo muy interesante en el Evangelio según San Juan, y es que nuevamente aparecen 7 ventanas. Fíjate qué interesante, se llaman señales. Yo llamo a 7 ventanas a través de las cuales puede ver más allá. Porque algo que tenemos que tener presente, y Juan lo hace de una forma muy sutil, pero muy bien presentada, es que cuando te habla de un milagro, cuando te habla de algo que hace el Señor, Él te deja como en puntos suspensivos para que tú pienses y veas que no solamente es un milagro, algo que ocurre en un momento puntual del tiempo, sino que es una señal, es una forma de indicarte que detrás de ese milagro hay una manifestación de la gloria de Dios. De hecho, hay momentos en los que el Señor Jesucristo dice que los milagros que hacía no los hacía tanto por la compasión o porque le daba pena al pobrecito paralítico o el pobrecito ciego, sino que la palabra que se emplea en el Evangelio según San Juan detrás de cada señal o milagro es: esto fue hecho, esto se realizó para la gloria de Dios. Porque un milagro no es algo que solamente suple la necesidad en el momento de una persona. Una persona está leprosa, ¿qué quiere? Pues que se sane la lepra. Una persona está poseída por demonios, ¿qué es lo que quiere? Ser libre de esta atadura espiritual. Una persona no ve y Jesús, ¿qué quiere que te haga? Pues quiero ver, o no puedo caminar, levántate y camina. Sino que el Señor va más allá de la necesidad temporal de la persona. Esto lo hago para la gloria de Dios. Cuando le dicen los discípulos en Juan capítulo 9, ¿y este hombre que no tiene ni ojos, que están huecas las cuencas, no tiene el globo ocular, este hombre, esto es algo terrible. Esto no es normal que una persona nazca con las cuencas de los ojos vacías. El padre tuvo que cometer un pecado terrible, ¿no? Y este es el castigo de Dios, o él mismo. Y Jesús le dijo:
ni una cosa ni otra. Este hombre nació así, sin posibilidad de ver. Si a este hombre ni operándolo, el mejor oftalmólogo del mundo no podría devolverle la vista a este hombre, porque este hombre no tiene globo ocular, está hueca, no tiene nada. Yo solamente he visto a un hombre en toda mi vida así. Ciegos hemos visto todos y de vez en cuando pues vemos a algún ciego, pero solamente vi a un hombre en la puerta de Damasco en Jerusalén hace unos cuantos años atrás. Lo vi y me llamó tanto la atención porque tenía la cuenca de los ojos hueca, vacía, no tenía el globo ocular. Así era el problema de este hombre. Y los discípulos nunca habían visto algo semejante. Le dicen, pero ¿qué pecado terrible tuvo que cometer sus antepasados o él para nacer así? Y Jesús dijo, ¿no sabes por qué este hombre ha nacido así? Ya estamos buscando siempre, perdonen las cuatro patas a los gastos, ¿no? Que si una maldición, que si un trabajo de hechicería, que si el pecado del abuelo, que si una maldición hereditaria. No, mira, quítense todo ese rollo de la cabeza. ¿Saben? Les voy a decir la verdad. ¿Saben por qué este hombre nació así? Para que se manifieste hoy delante de todos ustedes la gloria de Dios. Entonces, ¿qué hace el Creador? ¿Qué hace el Señor? Coge barro, le hace el globo ocular, como una albondiguilla, ¿no? Se la pone en los ojos y le dice, vete a lavarte al estanque de Siloé, que está en la otra punta, allí bajando el torrente de Cedrón, vete allá a lavarte. El pobrecito va calladito, sin protestar, humilde. Cuando llega al estanque de Siloé, el hombre se quita el barro de los ojos y vuelve viendo. Y los judíos le dicen, pero tú no puedes hacer eso. Hoy es Shabbat, no se puede quebrantar el Shabbat. Y dice, ¿cómo que no? El que me dijo, el que me untó los ojos con barro, él fue el que me dio la orden, discutan con él si quieren. Ese hombre es un pecador, le dicen, es un pecador. ¿Un pecador? Pues menudo pecador. Porque ustedes siendo tan santos y tan religiosos, nunca me solucionaron mi problema. Y este que ustedes dicen que es un pecador, me ha mandado a lavarme al estanque de Siloé y regreso viendo. Y nunca, le dice el ciego a estos religiosos, nunca se ha oído en la historia, y se ve que conoce la Biblia, nunca se ha oído en la historia que un pecador, que un hombre malo, le haya dado la vista a un ciego. Y además solamente os digo algo, yo solamente sé que antes era un ciego y que ahora veo. Y llaman a los padres y entrevistan a los padres, le dicen, ¿este es vuestro hijo? Dice, sí. Dice, ¿cómo recobró la vista? Y los padres dicen, no sé, pregúntenle a él tiene edad suficiente, tiene 40 años, pregúntenle a él. Y ahí empieza un tira y una floja, que si sí, que si no, que si se puede, que si no se puede. Hermano, el cumplimiento de un mandamiento no evita o no nos impide que cumplamos otros. Si yo por cumplir con un mandamiento me olvido de que la Biblia no solamente tiene uno, sino tiene cientos de mandamientos, estoy cometiendo una gravísima equivocación. Estoy haciendo un sobreénfasis sobre algo que ni siquiera prohíbe la Biblia. Y este hombre al final, con un humor tremendo, le dice, ¿será que me estáis preguntando tantas cosas porque también ustedes se quieren convertir en discípulos de él? Y le dicen, nosotros no tenemos necesidad de convertirnos ni ser discípulos de nadie. Y lo echaron de la sinagoga, dice la Biblia. Lo echaron. Claro, cada vez que lo veían en el culto, amigo, era un testimonio. Y Jesús se lo encuentra al día siguiente, le dice, ¿qué te pasó? Y le dice que me echaron de la sinagoga. No me dejan congregarme. Se enfadaron contigo. Y le dice Jesús, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? ¿Tú crees en el Mesías? Dice, ¿y quién es ese? Dice, yo, el que estoy hablando contigo. Dice, claro, Señor, ¿cómo no voy a creer en ti? Increíble, ¿eh? Todo esto lo cuenta San Juan. Si no fuera por este hombre, si no fuera por este evangelio, nos hubiéramos perdido cosas tremendas. Pero sobre todo algo que me llama la atención, que yo creo que Juan lo hizo a propósito. Lo dejó para el final, y quiero que lo leamos en esta tarde, es el capítulo 21, donde se produce algo que ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas jamás contaron. Yo no sé si les dio vergüenza o por respeto, no lo sé, pero nunca fueron capaces de tocar este tema. Pero otra vez encontramos una característica típica del Evangelio según San Juan, y son las conversaciones que tiene con distintas personas. Lo vimos hablando con la samaritana, lo vimos hablando con Nicodemo,
Y ahora vamos a ver a Jesús en el capítulo 21, casi al final del libro, hablando con un discípulo. Capítulo 21, Jesús se aparece a sus discípulos. Qué interesante. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Qué interesante, ¿no? Estaban juntos, cuenten, Simón Pedro, Tomás el Dídimo. ¿Qué significa el Dídimo? ¿O el Dídimo? ¿Qué significa? Significa el gemelo. Tomás era hermano gemelo de otro. Natanael, el que era de Caná de Galilea. Los hijos de Zebedeo, hijos, hablan plural. ¿Quiénes eran? Juan y Santiago. Y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos también nosotros contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Nada. Toda la noche, para arriba, para abajo, echa la red aquí, echa la red, nada. Cuando ya iba amaneciendo, fíjate tú, amaneciendo ya, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Estaban cansados, estaban reventados, toda la noche pescando. Además, cuando tú estás pescando, los que habéis ido alguna vez a pescar, cuando uno está pescando, las horas se te pasan volando, disfrutas que no veas. Pero cuando estás hecha y no pican, es aburridísimo, estás hasta de mal humor. Les dijo Jesús, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ellos le respondieron, no, no tenían ni para comer. Increíble. Jesús les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Qué milagro, ¿eh? Así, en segundos lo que no hicieron en toda la noche. Verso 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, le dijo a Pedro, es el Señor. Es el Señor, esto solamente pasa por la mano de Dios. Es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, se echó al mar y se echó a nadar hasta la orilla. Y otros de sus discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como unos 200 codos. Y al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. ¿Se han preguntado alguna vez, ¿y de dónde sacó el Señor este pez? No tenía red, no tenía caña. El Señor no necesita nada de esto. Seguramente le habrá dicho a uno, para el fuego. Y hace, no hay problema. Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Y fíjate qué curioso, otra vez lo que dije al principio, qué observador es este hombre. Otro hubiese dicho, había un montón de peces, Manolo, un montón, pero fíjate lo que dice Juan. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces y podía haber puesto el punto y ya está. Pero Juan dice, no, la red estaba llena y Juan los tuvo que contar, hermanos. Tuvo que fijarse, porque si no, o esto es una mentira, o de dónde sacó este dato. Es que él estaba allí y él dice, la red estaba llena, pero había 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Recuerda que el versículo 11 dice, grandes peces. Grandes peces, 153. ¿Y por qué no fueron 205, 89, 34? ¿Por qué 153? ¿Y por qué lo dice? ¿Será que esto es una forma de rellenar un texto? Siempre hemos dicho y hemos enseñado que en la Biblia no sobra nada. Amén, hermanos. Todo tiene una razón, todo tiene una explicación. El idioma hebreo es alfanumérico. Las letras son números, los números son letras. Juan hace así y dice 153. Juan es judío, Juan no es canario, no es alemán, no es latinoamericano. Juan es judío. Juan ve letras y al momento ve números y ve letras. Es la mentalidad, está en el chip del cerebro del judío. El judío hace así y ve una palabra y sabe cuánto suma la palabra, porque cada letra es un número y cada número es una letra. Y él en San Juan, en el libro del Apocalipsis, no me voy del tema, pero solamente un ejemplo. En el libro del Apocalipsis, él dice,
Cuidado, hermanos, aquí hay sabiduría. El que lee, entienda. Os voy a dar un dato en clave, pero ustedes que saben lo que estoy diciendo me van a entender. Cuando venga el anticristo, cuando venga ese hombre perverso, su nombre o el número de su nombre es 666, 666. Claro, hay muchos nombres que coinciden. Por ejemplo, otro día cuando les comentaba el tema, cuando decide Shehen ben Hamor, Siquén, hijo de Amor, suma 666, curiosamente. Pero Juan es un hombre, como buen judío, que conoce el tema de las letras y de los números. Y él te está dando el valor numérico del nombre de ese político de los últimos tiempos. Pero ahora, volviendo a Juan 21, te dice 153. Y al momento él sabe lo que significa 153. Claro, el que no sabe esto, vos dices, bueno, pues 153, no, espérate. Anojí, Elohim.